Bueno, bienvenidos nuevamente, así que continuamos a donde habíamos dejado, que era en el retablo de la infancia de Cristo, ¿sí? Si antes habíamos visto el retablo de Santa Ana, que era un retablo pictórico, ahora vamos a ver un retablo escultórico, ¿sí? De la primera mitad del siglo XVI, en madera tallada, que consta de dos paneles con 4 escenas cada una, con marcos calados, con motivos abstractos, de estilo gótico tardío, donde vemos a las figuras bien abigarradas, ¿no? Que esto es así como para transmitir mayor cantidad de datos, ¿no? Al espectador, ¿sí? Lo que tenemos que saber de los retablos era que la finalidad era narrar, contar una historia, ¿sí? Se ubicaban detrás del altar, ¿sí? Y la importancia que tenían era más bien una función didáctica, pedagógica. Recordemos que en la antigüedad la mayor parte de la población era analfabeta y a través de las imágenes era una manera de educarlos, claro, educarlos a través de contarle estas historias que provenían de la Biblia, ¿no? Con la vida de los santos o como en este caso la vida de Jesús durante su infancia, ¿sí? También tenemos que saber que para la construcción de un retablo intervenían muchas personas, ¿sí? Arquitectos, carpinteros, escultores, doradores, aquella persona que terminaba de ensamblar todos estos elementos, ¿sí? Y al igual que vimos en el retablo anterior, tiene distintas escenas, ¿no? Cada una representa algo diferente. La escena número 1 tiene que ver con la anunciación a María, cuando también aparece el ángel Gabriel para decirle que está esperando un hijo. A ver si las vemos acá, ¿sí? La segunda tiene que ver con el propio nacimiento en Belén. Luego, no sé si las tengo todas, por eso la escena número 3 es la circuncisión de Jesús, es decir, está Jesús en el trono, apenas nacido, y como era la costumbre, tenían que hacerle la circuncisión. Luego, lo que le gusta a todos los chicos, ¿no es cierto?, que es la visita de los Reyes Magos, ¿no? Acá tenemos la anunciación de los pastores en la número 5. La número 6, ¿no? Algo muy dramático que fue la matanza de los santos inocentes, de los inocentes, ¿no? El rey Herodes manda matar a todos los niños nacidos de menores de 2 años, ¿no? Ante la amenaza o mejor dicho, por sentirse amenazado por el nacimiento de este nuevo rey que era Jesús. Y por eso, ante estos eventos, José y María, también alertados por el ángel, tienen que huir a Egipto para evitar que Herodes pueda, acabar con la vida de Jesús, ¿no? Y finalmente, la octava, que es la presentación de Jesús entre los doctores del templo, ¿sí? Lo que tenemos que saber también de los retablos, como les decía antes, acá tenemos varias de las escenas un poco más en detalle. Acá tenemos un detalle de lo que les comentaba de la matanza de los inocentes, ¿ven? Como el personaje va literalmente a acabar con la vida del pequeño, ¿sí? Acá tenemos la huida a Egipto. Que este retablo tampoco fue parte de la colección Larreta, sino que perteneció a Isaac Fernández Blanco, y acá lo tenemos como él lo tenía emplazado en su residencia, ¿sí? Sobre unas puertas, fíjense cómo lo tenía dispuesto. Aunque en realidad, antes de pertenecer a él, formó parte de otra colección. Si yo les pongo esta imagen, tal vez la reconozcan porque es un fotograma de la película El Ciudadano Kane, ¿sí? Dirigida por Orson Welles. Bueno, esta película trataba sobre la vida de
el magnate de la prensa americana, William Randolph Hearst, que también fue un gran coleccionista de arte español. Así que este retablo estuvo tal vez en su residencia de California, ahí en el San Simeón, ¿sí? Realmente fue una época en que, bueno, la legislación lo permitía y mucho patrimonio artístico salió de España para estos grandes coleccionistas, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a ir al Salón Rojo, donde tenemos varias obras escultóricas, entre ellas este también panel de retablo que se llama Jesús en el Monte de los Olivos, ¿sí? También una pieza escultórica del siglo XVI, realizada en madera, tallada y policromada y dorada, ¿sí? Cuyo autor, o mejor dicho, perteneció al taller de Alonso Berruguete, ¿sí? Uno de los referentes más importantes en escultura de España. Berruguete se había formado en Italia, allí fue a ver la obra escultórica porque él también era pintor, ¿sí? De Miguel Ángel, y luego en su retorno a España trabajó en la corte de Carlos V en Valladolid. El tema que narra esta pieza tiene que ver con el momento siguiente a la última cena de Jesús. Como ustedes ven, varias de las cosas que les fui comentando toman los temas, digamos, iconográficos a partir de el Nuevo Testamento o la Biblia, porque realmente esto tenía como fin educar, ¿sí? Bueno, es el momento luego de la última cena de Jesús, que se retira a orar en el Monte de los Olivos, llevando a 3 de sus discípulos, ¿no? Entre ellos Pedro, Juan y Santiago el Mayor, ¿no? Y es un momento en que los discípulos se quedan dormidos. Jesús va varias veces, casi 3 veces, va y vuelve y los reprenden, pero por favor, no se quedan dormidos, tienen que orar para evitar caer en la tentación. Es un momento que también Jesús está dudando, ¿no? Y le pide a Dios que, bueno, si fuera posible que aparte de él ese cáliz, ¿no? O sea, él sabe lo que le está a punto de pasar y le ruega a Dios que si puede hacer eso, lo haga, pero que si no, bueno, se haga su voluntad. Entonces el artista, fíjense cómo representa ese momento a Jesús orando y el ángel sosteniendo el cáliz, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos de frente y este es uno de los discípulos, tal vez por la juventud, es Juan, ¿no? Que era el más joven de ellos, que también se ha quedado dormido. También una obra ubicada en el periodo manierista, ¿no? Donde vemos las posturas, digamos, inestables, ¿no? Contorsionadas de los personajes. Y otro elemento importante dentro de la escultura española, lo que lo va a diferenciar de otras escuelas, de otros países, es la policromía, ¿sí? Sobre todo en los ropajes, ¿no? Rica en dorados y en lo que se llama la técnica del estofado, ¿no? Que es una técnica que se aplica sobre la madera policromada. Acá yo les hice una breve secuencia para que la entiendan un poco, o sea, a grandes rasgos, bueno, se ponen como láminas de oro, luego se vuelve a pintar y con un elemento cortante se va retirando esa pintura para que quede esta grafía que vemos en la escultura. Ven cómo lo observamos en uno de los discípulos, ¿sí? En los ropajes. Acá lo tienen más en detalle. Y acá tengo una obra de Alonso de Berruguete, también del Museo Nacional de Escultura de España, que es, como les dije al principio, uno de los escultores más importantes de España, ¿sí? Bueno, vamos a ir ahora nuevamente al comedor para ver a los retratos de corte, ¿sí? Los retratos de los archiduques, este género artístico, ¿no?
que tiene, digamos, por fin, mostrar la identidad y esta perduración a través de los años, ¿no? Estos archiduques, ¿no? Fueron retratos concebidos de manera especular, ¿sí? En espejo. Eran los hijos de la infanta María, la hermana de Felipe II y de Maximiliano de Austria, Ernesto. En realidad fueron, digamos, realizados por el taller de Alonso Sánchez Coelho, también uno de los pintores más importantes de España, pintor de cámara de Felipe II, por el taller, ¿sí? Tenemos el retrato de Ernesto y el de Rodolfo, que fue coronado rey de Hungría y de Bohemia, ¿sí? Y emperador en 1576. Estos retratos, bueno, servían para los ambientes cortesanos, también para envíos diplomáticos, también como testimonio en los matrimonios, ¿no? O sea, en épocas que no existía, digamos, el WhatsApp, que uno se podía mandar imágenes, ¿no? Se mandaban a los pintores a hacer los retratos para mostrar quién podía ser el posible candidato, o también en este caso para ir atestiguando el crecimiento de estos infantes, ¿sí? Tenemos que saber que estos retratos tampoco pertenecieron a la colección Larreta, sino que fueron trasladados en 1977 al museo, integrándose perfectamente a la colección original, ¿sí? Vemos acá algunos detalles de la vestimenta, o aquí la mano empuñando una de las armas, ¿no? O el jubón con los detalles de los botones, ¿sí? Y si observamos el rostro, nos vamos a dar cuenta el tema del mentón, ¿no? Como esto se llama prognatismo, y esto tiene que ver con una cuestión hereditaria, era muy característico en los Habsburgo, y también tiene que ver con la cuestión endogámica, ¿no? Cómo se celebraban estos matrimonios entre distintos parientes y familiares, ¿no? Para asegurarse los reinos, ¿no es cierto? Y les decía antes que se integraron perfectamente a la colección Larreta, porque fíjense, por un lado, observen el mentón, ¿no? De estos son sobrinos de Felipe II, este es Felipe II y este es Carlos V, o sea, fíjense también la prominencia de ambos en el mentón. Y volví a decirles el tema de cómo se integraron a la colección, porque estos sí son retratos que pertenecieron a Larreta, Felipe II y Carlos V, y esta Juana de Austria, magnífica, que es hermana de Felipe II, sí, de Sánchez Coelho, que actualmente forma parte del Museo de Bellas Artes de Bilbao, ¿sí? Y también hay un dato que tal vez no conozcan, esto que están viendo pertenece al castillo de Windsor, ¿sí? Una digamos, de las pertenencias de los reyes de Gran Bretaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este castillo actualmente, formando parte de la colección real, hay dos retratos muy similares a los nuestros, con apenas diferencias, realizados por Sánchez Coelho y firmados por Sánchez Coelho. Y hace muy poquito hubo una conferencia en el Museo del Prado donde los retratos de nuestra colección y estos de Windsor también formaron parte sobre una conferencia de retratos de corte, ¿sí? Entonces un poco les comento esto para que vean la calidad de colección que tenemos en nuestro museo y en Argentina, ¿sí? Y continuando con los retratos, y ya para ir terminando, vamos a dedicarnos a el retrato del dueño de casa, ¿sí? de Enrique Larreta, realizado por Ignacio Zuloaga, este pintor vasco, también muy importante, también de familia de artistas, que conoció el Museo del Prado junto a su padre en 1887, y ahí descubrió la obra de Velázquez, del Greco, de Goya, bueno,
y luego de formarse, ¿no?, en Roma y volver a España, se convierte en un pintor muy exitoso, y para la época en que pinta el retrato de Larreta, ya señores de la nobleza y grandes representantes de las clases más altas habían pasado por su estudio. Sí, incluso es un pintor que en 1910, en la Exposición Internacional de Centenario, va a tener una sala especial y envía 36 obras, constituyéndose en uno de los más exitosos de aquel certamen. Y como Larreta se ocupó de decir, en realidad fue Zuloaga quien le pidió a Larreta de retratarlo. ¿Por qué? Porque Larreta también gozaba de mucho prestigio en aquel momento. Recuerden que su obra lo había llevado a la cumbre de la literatura universal, ¿sí? Zuloaga también pintó otros argentinos que también pueden ver actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, si nos referimos al retrato propiamente dicho, vamos a ver al escritor, ¿no? Fue pintado en París, como les dije antes, en 1912, mientras Larreta se desempeñaba como ministro, como diplomático. Y es una obra de grandes dimensiones, mide casi 2 metros por 2 metros, ¿sí? Y representa al escritor en su plenitud, ¿sí? Cercano a los 40 años, vestido con una capa española, ¿sí? Con de fondo la ciudad de Ávila, la ciudad que es uno de los escenarios principales en esta novela histórica que les mencionaba, de la gloria de Don Ramírez. Zuloaga sabe esto. Este escritor está identificado con esta novela, y en esta novela Ávila es una ciudad muy importante para Larreta, entonces lo representa con este atributo prácticamente literario, ¿no es cierto? Como así también al año siguiente pintaría a Maurice Barrés con la ciudad de Toledo. Recordemos el libro de Barrés, que es El Greco o El secreto de Toledo, también referido al pintor español. Entonces, a Larreta lo hace con Ávila, a Barrés, ¿no?, uno también de los representantes del nacionalismo francés, lo hace con Toledo. Ahora bien, quiero que presten atención a este recuadro que yo señalé aquí, porque también hay un detalle que habitualmente no es muy conocido, y es que estando en París, antes de que este retrato viniera a Buenos Aires junto con Larreta y su familia, va a haber una pequeña corrección. ¿Por qué? Porque en realidad en 1912 este era el retrato. Probablemente estén observando un faltante, ¿sí?, que tiene que ver con el recuadro que yo les mostré antes. Fíjense, acá tenemos estos de los archivos del propio pintor Zuloaga, acá tenemos una reproducción de la obra, ¿ven? Y tampoco tiene este agregado que el propio Larreta le va a pedir que lo modifique, ¿sí?, diciéndole, bueno, recuerde que me tiene que hacer como una paractomía, algo así como una operación de vientre. Bueno, en definitiva, una especie de Photoshop de la época también, ¿sí?, agregando y terminando el retrato ya en 1916, poco antes de que el escritor retornara a Buenos Aires y emplazara esta obra en aquel salón azul que dicen que subiendo por el vestíbulo hay una ventanita que da, y que Larreta solía dejarla abierta para que quienes entraran vieran al dueño de casa a través de aquella ventanita, ¿sí? Y bueno, ya para ir finalizando, la imagen de nuestro museo, que está cerrado, claro, está cerrado, pero tal vez con esta luz, que significa que seguimos trabajando desde nuestras casas, con nuestros compañeros que están también cuidándolo, poniéndolo lindo, y la luz, ¿no?, como esperanza de que todo esto pase pronto.
y podamos volver a estar juntos nuevamente y vean estos imprescindibles en vivo y en directo enfrente de cada una de las obras. Así que bueno, yo les agradezco que hayan participado. Si tienen ganas de hacer alguna pregunta o alguna duda, estamos un ratito más para contestarlas. Bueno, Pato, tenemos una pregunta. Querían preguntar sobre la vestimenta de los retratos en espejo. Bueno, sí, se refiere a los archiduques, ¿no es cierto? Bueno, vamos a buscarlo y un poco como les decía antes, están vestidos, ¿no?, con las típicas vestimentas españolas, ¿no? El jubón, las calzas, especie de falderín, e incluso este elemento que vemos aquí, que es, digamos, el braguero o bragueta, ¿no?, que era incluso por pudor, porque cuando la especie de falda comenzó a hacerse más corta, daban como a cubrirla, aunque también es elemento que resalta la virilidad, ¿no es cierto? Y acá en el rostro vemos la gorguera, ¿sí? Esta especie de encaje blanco que rodea el cuello. Tenemos otra pregunta. A ver, no me quedó claro por qué pidió Larreta que se modificara el retrato original. Bueno, porque en realidad aparentemente quedó como un poco, ven, si vemos las piernas le quedaban como demasiado, no sé, colgadas, y pidió que se las hiciera así extendidas, aunque después incluso hubo algunas críticas. El mismo Manuel Mujica Lainez recordaba que si esta figura se pusiera de pie, mediría mucho más de 2 metros. Pero bueno, eso se nota a través de la correspondencia que tiene el escritor con el pintor, e incluso poco antes de volverse, bueno, también en plena Guerra Mundial, 1916, le dice a su esposa Josefina, bueno, recordad que hoy tengo que ir al estudio porque Zuloaga quiere retocar mi retrato. Y antes de venirse le dice, bueno, su retrato ya está listo, porque bueno, el óleo tarda mucho en secarse, para que lo pasaran a buscar y ya faltaba muy poquito para el retorno a Buenos Aires. Bien, tenemos otra. Quisiera saber si la obra de la Escuela Limeña, la pintura del Virrey del Perú, hay registro de autor alguno. Conocer si se ha identificado, si participaron artistas indígenas. No hay, digamos, un nombre, un autor específico. Es más, de hecho, al principio Larreta como que solía ponerle o investigar un poquito acerca de cada obra. Por ejemplo, al principio él no sabía que se trataba de un virrey y mandó a un amigo a Perú, o bueno, que tenía que viajar a Perú, que por favor le averiguara un poco, ¿no? Y bueno, en principio se creía que era de escuela cusqueña. Bueno, como les digo, la historia del arte es una ciencia siempre activa y bueno, estudios posteriores determinaron que correspondía a la escuela limeña, que tiene ciertas diferencias con la cusqueña, pero no, en cuanto a nombres y apellidos no hay. Lo que también tenemos que saber de la pintura virreinal es que muchos de los modelos eran tomados de grabados. Vieron que yo les mostré los grabados de las batallas de Farnesio. Bueno, eran tomados, ¿por qué? Porque el grabado también fue, digamos, una fuente de difusión, es decir, no todas las pinturas podían viajar, y además son únicas, ¿no? Las pinturas. En cambio, el grabado se podía hacer muchos ejemplares de la misma obra, y muchos pintores lo tomaban como fuente, es decir, copiaban, a lo mejor tenían un retrato ecuestre de otro personaje, lo copiaban, y la cara, bueno, sí, vemos que corresponde al virrey porque
como les mostré antes, hay varios retratos en el cual su rostro coincide, ¿no? La fisonomía, como en el caso del retrato que está en el Palacio de Gobierno del Perú.